Y no termina. Vamos a reiniciar, ¿de acuerdo? Seguiríamos con el complejo principal de histocompatibilidad. ¿Qué es el complejo principal de histocompatibilidad? O MHC o HLA o qué sé yo. ¿Para qué le sirve? Para presentar antígenos, que serían una de sus principales funciones. ¿Otra cosa? Como marcador de las células propias. Yo creo que esa es de las cosas más importantes que tenemos. Entonces, aquí está. El complejo principal de histocompatibilidad o MHC es el sinónimo del HLA. Antiguamente se le nombraba nada más HLA porque lo encontraron principalmente en la superficie de leucocitos, de ahí el nombre, ¿sí? Y esto cambió porque después se vio que es realmente el que tiene que ver con los rechazos de trasplantes y rechazos de tejidos que han sido trasplantados de un individuo a otro. Entonces, realmente esto se usa en forma indistinta. Hay quien dice que MHC correspondería a los genes realmente y el HLA a la expresión de la externa, pero yo creo que no nos confundamos. Se les denomina de las dos formas y así lo podemos encontrar en la literatura y en cualquiera de las cosas que manejemos, ¿de acuerdo? Entonces, estos complejos principales de histocompatibilidad es el mayor número de moléculas expresadas de un tipo como sería el MHC en la superficie de nuestras células. ¿Y qué está expresando estos complejos principales de histocompatibilidad? Está siendo como que el reflejo en la superficie de las células de lo que tenemos en el interior de ellas. Es decir, así como tenemos huellas digitales, estas podrían ser fácilmente como nuestras huellas celulares, porque es muy individual, ¿sí? El tipo de moléculas MHC que tenemos en la superficie de nuestras células, y por eso es tan difícil que las personas sean compatibles cuando van a ser trasplantadas en un momento dado. Es un marcador personalísimo en un momento dado, ¿sí? De lo que tenemos en el interior de nuestras células. Entonces yo le llamaría la huella tisular. Ok. Entonces tenemos tres tipos de MHC. Realmente dos corresponden a la funcionalidad que estamos viendo. El MHC de tipo 1 y el tipo 2 son los que realmente se ocupan de reconocer lo propio de lo extraño, de rechazar los tejidos trasplantados, pero otra cosa importantísima es que se encargan de presentar moléculas o antígenos, inmunógenos, como le quieran llamar, moléculas extrañas, ¿sí?, a nuestros linfocitos. Entonces esas son las principales funciones del MHC tipo 1 y 2. Tenemos el 3, pero este no tiene ninguna función ni de presentación de moléculas, ni de rechazo, ni nada. Simplemente vive ahí, como si tuviéramos 3 edificios en uno multifamiliar, y en uno viven los Pérez y en el del otro lado viven los Pérez. Y el de en medio, como está ahí, pues a los 3 les dicen los Pérez, igual así, el MHC, simplemente porque está ahí en el cromosoma, en la vecindad de ellos, ¿ok? Entonces tenemos nosotros las características. Son glicoproteínas, como casi todas las del sistema inmune, unidas a membranas celulares. Poligénicas, son codificadas por múltiples genes en la región del MHC, en el cromosoma 6 es donde se encuentran expresadas. Polimorfismo, esto origina que en una población haya formas alternativas múltiples de un gen, es decir, se expresan muy diferentes a pesar de que sean de la misma población. Codominancia, en la superficie celular se encuentra el producto de 6 alelos del padre y 6 de la madre, ¿de acuerdo? Entonces siempre tenemos esas expresiones. El MHC de tipo 1. Tenemos que en esto hay moléculas clásicas, que fueron las primeras que se detectaron, y no clásicas. Las clásicas son las que tienen las funciones que mencionamos típicas del MHC, ¿cierto? De presentación de moléculas principalmente, y las no clásicas tienen muy diferentes funciones. Ahorita las vamos a ver. Entonces, empezaremos con nuestro alfabeto. Si no lo sabemos, ya lo hicimos, ¿de acuerdo? Porque las moléculas inicialmente eran las del MHC1 A, B y C, y por eso inmediatamente a las del MHC2 las denominaron con la letra D, y hasta ahí llegábamos, ¿de acuerdo? Estas eran de P, de Q y de R para distinguirlas. Pero después encontraron más moléculas, ¿y qué hacían? Entonces como que ya no hallaron para dónde irse, y siguieron con las letras del alfabeto, entonces se regresaron, y a las no clásicas les pusieron E, F, G, H,
y a las de acá el de M y el de O. Ok, entonces básicamente las moléculas clásicas son las que tienen las funciones de presentación y las principales cosas típicas del MHC. Las no clásicas, ahorita déjenme ver si traigo una transparencia que diga la función. No. Entonces vamos a decirla rápidamente. Estas no clásicas lo que estarían haciendo sería ayudar en otro tipo de funciones. Por ejemplo, las E, F y G, sobre todo E y G, sobre todo, se expresan en la interfaz materno-fetal, en células del trofoblasto. Ahí, si tuviéramos MHC clásicas, estarían presentando antígenos del feto, ¿cierto? A la madre y habría rechazo y habría una serie de problemas. Pero lo que está sucediendo es que en este sitio tenemos, y si no tenemos MHC1 sobre unas células, Natural Killer las destruyen. Entonces, si Natural Killer ve células sin MHC1, las destruye. Entonces, la mejor manera de que se solucionó esto, ¿sí?, es que tenemos la expresión de moléculas MHC1, pero que no son clásicas, no son presentadoras, y se expresan en la interfaz materno-fetal, sobre todo en superficie de células del trofoblasto, como el MHC de tipo E, F, y principalmente y en mayor cantidad el de tipo G. Cuando este disminuye, hay más abortos, ¿sí? Entonces eso. Esta es la molécula H, este gen se encarga de regular la absorción del fierro a través de la transferrina. Entonces, si este está alterado, tenemos hemosiderosis. Ok, entonces esas son, como verán ustedes, funciones diferentes a las de presentación y de rechazo de los tejidos del clásico. Después tenemos el MHC2, aquí están las moléculas clásicas de PQR y las no clásicas de M y O. Básicamente tenemos actividad para estas en la unión, ¿sí?, en la unión del antígeno al MHC en el interior de la célula, ahorita lo vamos a ver, ¿de acuerdo? Entonces serían las funciones diferentes. Tenemos después, ¿y ahora? Ya no funciona. ¿Ya se le quitó? Nada más me vio y se asustó, ok. Entonces tenemos aquí un mapa del MHC. Entonces esto, tenemos nosotros, aquí está la región del MHC, está expresada en el brazo corto del cromosoma 6 y esta sería la región correspondiente que estamos amplificando aquí. Tenemos el sitio del MHC1, el 2 y como ven el 3 está en medio y por eso se llama MHC sin tener nada que ver. En el MHC de tipo 1 aquí están las moléculas clásicas A, B y C y las posteriores que son las no clásicas E, F, G y H. En el locus del tipo 2, el MHC2, tenemos a las D, de P, que fueron las clásicas, de Q y de R, y posteriormente las de M y las de O. Por ahí también se ha descrito ya también la de N, pero no está aquí. Tenemos en el de tipo 3, vean, aquí hay genes que codifican para la molécula C4 del complemento, para el factor B del complemento, o sea, está codificando para el factor 4 y 2 del complemento y para el factor B, estos tres son factores del complemento, para el factor del necrosis tumoral y para MYC, A y B, que es otro tipo de MHC. Entonces, básicamente, esto nada que ver con este tipo de moléculas del MHC1 y 2, ¿ok? Tenemos después las funciones. Las moléculas del MHC1, ABC, clásicas y D, tienen presentación de péptidos proteicos y activación de la inmunidad específica, porque a través de ellas, unidas en la superficie de la célula presentadora, va el péptido antigénico que se le presenta al linfocito T, de tal manera que activa la inmunidad específica, ¿ok? No clásicas, aquí está lo que dijimos hace rato, tolerancia materno-fetal de la I y la G, y lo que básicamente hacen estas moléculas es inhibir la actividad de natural killer a nivel de la placenta, ¿sí?, a nivel del trofoblasto. Inhiben a natural killer e inhiben a células T, linfocitos T activados, básicamente es la función de ellas. Aquí está, regulación de linfocitos natural killer y absorción del hierro, como habíamos dicho, por la H. Ok. La estructura del MHC1 y 2 es muy simple. El MHC1, una sola cadena, aquí está, es una sola cadena con 3 plegamientos o dominios, alfa 1, alfa 2 y alfa 3, aquí está, una sola cadena. Pero esta cadena, si no se le pega esta pequeña moleculita beta 2, no es funcional, no funciona el MHC si le falta esta porcioncita. Y aquí estaría la superficie, la membrana celular, aquí estarían enclavadas en la membrana celular, ¿sí?
y acá estaría el sitio en donde va a unirse el péptido antigénico, en donde llevan unido el péptido antigénico y lo van a presentar. Ese es el A1, una cadena y una microglobulina unida. La tipo 2, 2 cadenas con 2 plegamientos. Entonces está fácil, si se aprenden esta que es la de tipo 2 con 2 cadenas y 2 plegamientos, pues ya, la estructura de la otra es la que sobra, ¿ok? De una sola, una cadena, MHC1. Bueno, esto es así gruesamente la estructura química de la MHC. Ahora, cuando nosotros vamos a presentar y a procesar un antígeno en el interior de una célula, depende de dónde se origine para que sea procesado por distintos organelos de las células, ¿de acuerdo? En el fagocito. Entonces, si es endógeno, como pudiera ser una partícula viral, ¿o qué otra cosa podría ser? Un antígeno endógeno, una molécula endógena. Una intracelular o básicamente también que hubiera por ahí algunas moléculas mutadas o algo así, ¿cierto? Entonces, el proteasoma es el encargado de convertirla en pequeños péptidos. Y si es de tipo exógeno, entonces se encuentran los fagolisosomas y vamos a hacer este organelo, los lisosomas son básicamente al unirse al fago los que van a procesar al péptido antigénico. Entonces, este proteasoma es un cilindro, pero parece sacapuntas, parece molino así, está terrible, porque déjenme que les platique. Está constituido por 6 anillos, 4 anillos, y cada uno tiene 6 proteasas en su interior. Entonces, entra un péptido por aquí, imagínense con 4 anillos, cada uno con 6 proteasas, lo que sale. Pues el péptido que necesitamos, procesado, entre comillas, si no diríamos destruido prácticamente, ¿no? Bueno, pero no, se respeta, está procesado. Mírenla, aquí está, este es el proteasoma. Visto desde arriba, ¿sí? Aquí está el anillo con 1, 2, 3, 4, 5, 6 proteasas, y aquí está por un lado cómo están sus 4 anillos con todas las proteasas. Entonces penetra por ahí la proteína y se imaginan cómo sale convertida en pequeñísimos péptidos, ¿ok? Bueno, entonces aquí está un esquema simple de cómo sucede. Aquí está la célula presentadora, ¿sí? Procesando al péptido antigénico. Aquí está. Este es un antígeno que está en el citoplasma. Podríamos hablar de un virus, ¿cierto? Está viviendo en el citoplasma. Entonces, no crean que él solito va y muy contento toma como el metro, que se mete al proteasoma y ya me lleva y yo viajo aquí cómodamente con mis boletos. No. La ubiquitina es la molécula encargada de ayudar, ¿sí?, a que entre al proteasoma precisamente ese péptido antigénico para que sea procesado. Una vez que pasa por el proteasoma, aquí están sus anillos, sale convertido en pequeños péptidos. Y esto está en el citoplasma y mientras tanto el MHC se está formando en el retículo endoplasmático. Aquí está el MHC, acuérdense, una cadena con 3 plegamientos y la beta 2 microglobulinita. Pero le están ayudando otras moléculas que se llaman chaperonas a ensamblarse, solita pues no es fácil. Entonces tenemos a la calnexina, aquí está, la calreticulina ayudándole y esta otra enzimita. Perdón, esto hace que quede constituido totalmente, le quedan unidas por un tiempo para que no se desensamble, mientras llega a unirse con el péptido que llega. Ahora, el péptido está en el citoplasma y tiene que llegar al retículo endoplasmático para alcanzar su vehículo que es el MHC. Entonces, lo que sucede es que aquí hay un canal que se forma por las moléculas TAP. Estos péptidos transportadores del antígeno, aquí abren un canal, está TAP1 y TAP2, y es el canal por el que se va a meter nuestro péptido antigénico. Llega al retículo endoplasmático, pero además es sensado, no crean que así como que así lo dejan entrar. Ya llega y se acomoda aquí, pero no siempre llega con el tamaño exacto. Entonces hay una molécula, una enzima del retículo endoplasmático que va a sensar, así como cuando llegan a los juegos en Chapultepec, que los miden para ver si pasan y a ver si se pueden subir al juego y todo eso, pues igual aquí. Pero aquí, a diferencia de allá, que si no dio el tamaño y lo que sea, lo sacan de la fila. Aquí no, aquí tenemos de todo. Aquí tenemos esta molécula que lo que va a hacer es sensar y hacer arreglos para que este péptido tenga el tamaño de aminoácidos requeridos para que pueda acomodarse en el MHC, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que es una variación de 10 a 20 aminoácidos, lo que pueden alojar en su sitio los MHC. Entonces ya, una vez que se aloja, ¿sí? ¿Qué va a suceder? Bueno, pues tiene que viajar a expresarse en la superficie de la célula.
Entonces lo que hace es tomar una parte de las retículo endoplásmico, de las membranas del retículo endoplásmico, ¿sí? Se genera su propia nave y en este vehículo es transportado tranquilamente, sin desensamblarse, hasta el exterior. En este sitio se expresa y va a contactar con el receptor que tenemos de la célula T citotóxica o CD8. Aquí está contactando, presentándoselo y en este momento ella fue activada. Ya después vamos a ver esto. Fue activada, y se va a secretar, ya lo que habíamos dicho el día de ayer, citotoxinas. Pero además va a hacer otra cosa, va a inducir la apoptosis a través de Fas y Fas-L a esta célula. O sea, de que la mata, pobrecita ella encantadora, presentando y toda la cosa, y esta lo que va a hacer es activarse y destruirla. Con citotoxinas abriendo poros y mediante la inducción de la apoptosis activando a través de Fas y Fas-L. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, ese es el MHC de tipo 1 que contacta, como son antígenos intracitoplasmáticos, yo diría muy peligrosos, como serían de tipo virus o mutaciones, etcétera. Entonces actúa una célula T citotóxica que va a destruir sin más a la célula. ¿Qué sucede cuando tenemos otro tipo de antígeno? No se apuren, nada más son dos. Aquí está, esta es la célula presentadora, le va a presentar ahora T de ayuda. Este germen es de origen exógeno y penetra a través de un fagosoma. En cuanto penetra un fagosoma, los lisosomas corren a encontrarlo, ¿sí? Se unen y le vacían su contenido enzimático, de tal manera que lo empiezan a procesar, entre comillas, a destruir, ¿sí? Y lo convierten en pequeñísimos péptidos. Estos péptidos quedan ahí listos en la vesícula. ¿Qué va a suceder cuando en un momento dado ya está listo nuestro MHC de tipo 2, Este MHC de tipo 2 lo único que tiene es una cadena protectora para que el sitio que va a corresponder al péptido antigénico no sea ocupado mientras se unen los dos. Entonces esto le sirve de protección y es la cadena LI, ¿sí? O invariable. Entonces esta va aquí protegiendo, este sale en una vesícula igual que salió el otro del retículo endoplásmico, protegido por la cadena, y llega a donde está el fagolisosoma para tratar de unir al péptido antigénico. ¿Qué va a suceder aquí? Bueno, pues por enzimas que todavía tenemos del lisosoma, se empieza a destruir la molécula LI y queda un residuo que es una molécula derivada de LI que se llama ahora CLIP, péptido derivado de LI. Se llama el CLIP, aquí está, y a esto ayuda el DM, ayuda a esta destrucción. Con esta destrucción queda libre el sitio que va a ocupar ahora sí el péptido antigénico. Y así se lleva la unión, se lleva a cabo la unión del MHC de tipo 2 al péptido antigénico. Esto sucedió afuera del retículo endoplásmico. El 1 fue en el retículo, ¿se acuerdan? Esto sucedió afuera, acá en las vesículas. Se va en la vesícula, llega y se expresa en la superficie de la célula y le presenta ahora a T de ayuda o TCD4. A esta célula le fue bien, porque como TCD4 es de ayuda, toda amable, toda cooperadora, lo que le va a dar son citocinas que son aquí unidas a sus receptores respectivos y el macrófago o célula presentadora lo que va a suceder es que se activa. Entonces de esta manera T de ayuda, por eso el nombre, está activándola con citocinas, principalmente interferón gamma. Es uno de los principales activadores del macrófago, el interferón gamma. ¿Ok? ¿Hasta ahí claro? Los viajes del MHC y del 1 y 2. Ok. Ahora, normalmente el MHC está siempre ocupado. Aquí lo vimos presentando moléculas extrañas, ¿cierto? Pero él normalmente está ocupado presentando moléculas todo el tiempo, sean propias o extrañas. ¿Qué sucede cuando presenta una molécula propia? ¿Qué sucederá? Pues los linfocitos que andan patrullando, a los que se los van a presentar, contactan al MHC, a la célula presentadora y al MHC, y es esto sucedería. Es un antígeno propio, ¿sí?, de nuestros tejidos, pasa a célula T y así como que hola, ¿qué tal? Ah, no, sí, todo en orden, todo en orden. Estamos detectando péptidos propios. ¿Y de qué manera se da cuenta T que esta célula le está presentando péptidos propios, además de que algo debe de haber aquí en el momento de contactar? Bueno, las células presentadoras, cuando tienen algo extraño en el interior,
prenden, hagan de cuenta como las alarmas de las casas que tienen ahora, que fuego con luces, etcétera, que por fin nadie ve, pero bueno, ahí están. El sistema inmune sí las ve, conste. Entonces aquí tendríamos nosotros que esta célula no expresa algunas moléculas coestimuladoras. Entonces, aunque MHC esté presentando algo cuando es propio, si no hay moléculas coestimuladoras de señal de alarma, no pasa la señal y T no responde. Y todo sigue tan tranquilo porque estamos reconociendo moléculas que son propias, no alteradas. ¿De acuerdo? En cambio, cuando este pobre macrofaguito tiene un bicho en su interior, tenemos este péptido que es el resto de algún virus, por ejemplo, que está presentándolo. Al mismo tiempo, esta célula presentadora expresa una señal de alarma y es esta molécula B7. En el momento en que se prende esta molécula B7, CD28 de la célula T, que siempre está expresada, se va a unir, a contactar y a pasar una segunda señal que ahora sí va a activar a la célula. De tal manera vemos que el MHC está siempre activo, presentando moléculas propias o extrañas. T siempre está atento a que le sean presentadas, pero no siempre se activa. Y eso depende de las moléculas y señales coestimuladoras que pasan la señal. Hasta ahí está claro cómo funciona, por qué T no reacciona cuando le presentan algo propio y por qué sí cuando le están presentando ya algo extraño. ¿Dudas o preguntas hasta ahí? Nada. Es bellísimo esto, ¿verdad que sí? Bueno, a mí me encanta. Aquí está otra vista. Aquí está una célula infectada presentándole a un linfocito T citotóxico a través de un MHC de tipo 1. Aquí está la presentación, aquí está el antígeno, aquí está el MHC, bueno, a la pobre beta 2 la pusieron bailando, pero aquí está, ¿sí? Y aquí está el T citotóxico respondiendo con citotoxinas e induciendo apoptosis. Acá está la otra, MHC de tipo 2, dos cadenas del MHC, el receptor, y acá está la célula T de ayuda, lanzando citocinas para activar al linfocito. ¿Ok? ¿Hasta aquí claro? Bueno, vamos haciendo un resumen. MHC de tipo 1. ¿En dónde se localiza? Eso me faltó decir. Todas las células del organismo expresan el MHC1. Me dirán si no es la huella de nuestras células, la huella celular que expresamos todos con estos complejos de antígenos o de moléculas que están en la superficie. Esta es la 1, está en todas las células. Y la 2, a ver, díganme, ¿en qué células están, donde está esto, así entre comillas? Células de la respuesta inmune. ¿Perdón? Esas serían de las células de la respuesta inmune típicas, ¿no es cierto? Son las principales artistas que siempre salen en todas las películas. ¿Cuál otra célula de la respuesta inmune? Pudiera ser, a ver, ¿cuál otra célula? Linfocitos, ¿cierto? Como que cuando pensamos en células de la respuesta inmune, decimos macrófagos y linfocitos, ¿cierto? Entonces, esas siempre están expresando al MHC de tipo 2. Pero ayer yo les platiqué de otras células que participan en la respuesta inmune y que pueden presentar células en un momento dado, antígenos en un momento dado. ¿Se acuerdan cuáles fueron? Los fibroblastos. ¿Cuál otra? ¿Cuál otra? Las endoteliales. ¿Cuál otra? Las células cebadas. O sea, esas como que no las tenemos contempladas aquí, por eso puse entre comillas, porque ya muchísimas más células, se sabe ahora, que participan en la respuesta inmune y que pueden adquirir transitoriamente el MHC2 cuando son activadas por citocinas como el interferón gamma. Entonces, si el interferón gamma se empieza a liberar, puede prender, por así decir, la expresión del MHC de tipo 2 en varias células que no están contempladas, que no estaban contempladas anteriormente. Por eso puse entre comillas, porque todo lo que vimos ayer como que son cosas que no estaban muy contempladas, como que fueran células de la respuesta inmune, todas esas, ¿de acuerdo? Entonces, esto que les quede claro, que normalmente macrófagos y linfocitos, todas siempre tienen expresado MHC2, pero que puede expresarse en otras cuando son activadas por interferón gamma, aunque sea transitoriamente, ¿de acuerdo? Ok. Entonces, genes clásicos, nos acordamos del abecedario, ABC, D. Ok, con eso que sepamos de los genes clásicos, suficiente. No clásicos, pues los que siguen el alfabeto, ¿no es cierto? FGH y acá los DM y DN.
unión a péptidos. Este era péptidos endógenos, ¿se acuerda que dijimos que eran derivados de virus o algunas moléculas mutadas, como de cáncer? Y serían los que están en fagolisosomas, por eso son vesiculares, de origen exógeno, que se quedaron en el fagolisosoma. Tamaño. Recibe péptidos de 8 a 10 aminoácidos, por eso tan exigentes a la entrada de que tenemos una molécula sensora del tamaño para ver si el péptido se puede acomodar en su sitio, ¿de acuerdo? Entonces tenemos acepta péptidos de mayor tamaño, el tipo 2. Participantes, todas las moléculas, la ubiquitina, que lo hace entrar al proteasoma, las chaperonas, ¿sí? Calnexina, calreticulina, los péptidos transportadores del antígeno, ¿sí? Y la molécula sensora del tamaño de la molécula del péptido. En este caso participan los lisosomas, las enzimas de los lisosomas, la cadena LI o invariante y la molécula CLIP, que son los restos de esto, el péptido derivado de la cadena LI, que son restos de esto. Presentación, le presenta linfocito T, citotóxico o CD8, a TDAH o CD4. Esto hace un resumen. Si ustedes hacen un resumen de este tipo, como que al ver, se acuerdan completamente del mecanismo del MHC. Ah, qué feo es esto, ¿verdad? Qué cosas tan horribles puede uno tener. Bueno, pero ahorita sí se van a sorprender de que esto que está tan feo y tan enredoso, ya lo conocieron y ya lo saben. Miren, aquí está un antígeno, aquí está una célula presentadora, aquí lo procesó y lo está presentando, ¿de acuerdo? Aquí se lo está presentando a T, es una CD4 o cooperadora. Esta, como secreta citocinas, va a activar a la célula B por citocinas o por contacto directo, porque así se llevan ellas. Y acá tenemos las células T de memoria, ¿sí? Por acá está estimulando la T de ayuda con sus citocinas a una T citotóxica, ¿sí? Está induciendo muerte celular de otras células infectadas y además células T citotóxicas de memoria. Entonces, tenemos que toda esta respuesta, aquí está la célula B respondiendo porque ya fue activada, transformándose en célula plasmática y produciendo anticuerpos. ¿Se dan cuenta como todo esto, ya lo aprendieron? Aunque se vea así de horrible y enredoso. Pues bueno, lo que pasa es que lo hemos ido viendo en cachitos y en dibujos así como que de bolitas de primaria, ¿no? Bueno, ok. Entonces, asociación del MHC con la patología. Acuérdense ustedes que si algunas personas o familias inclusive tienen la existencia de alguno de estos genes HLA, se han asociado con predisposición, no quiere decir que lo tengan a fuerza, con predisposición a padecer algún tipo de enfermedad. Y aquí tenemos nosotros, por ejemplo, el B27 se asocia con espondilitis anquilosante, el DQ6 con narcolepsia, son esas personas que están en el metro, que se les pasa la estación porque se quedan dormidas, el DR2 con lupus eritematoso, el 3 con lupus eritematoso sistémico, Sjögren, hepatitis autoinmune, y el DR4 con artritis reumatoide o diabetes mellitus. ¿Qué tipo de genes estamos viendo de MHC? ¿Qué tipo de MHC tenemos aquí? ¿De qué MHC es? 1, ¿y estos? 2. Bueno, entonces, claro, esto está en sencillo, porque si ustedes leen algún reporte o cosas así del HLA o del MHC, tienen así como que letras y letras y letras y letras, así como que de 80 cosas. Bueno, entonces, creo que con esto terminamos lo correspondiente a los 3 temas del día de hoy. Son las 6, tenemos todavía tiempo. ¿Tienen dudas?